Listo muchachos, bienvenidos al segundo video. Entonces recuerden, son cuatro. Entonces he notado que la visualización de los videos cae conforme se va avanzando. No sé por qué, si el final es lo más importante de todo, o más bien tiene que estar tanto el principio como el fin, ¿no? O sea, no quedar a medio camino. Pero bueno, en este video entonces, como les contaba, la idea es que vamos a hacer nuestra primera estimación, ¿no? Y esta primera estimación, entonces, ¿con qué datos la vamos a hacer? Es la pregunta de hoy. Y es que los datos que vamos a manejar son los salarios y las características de algunos jugadores de la NBA. ¿Listo? Entonces, bueno, como siempre, este script lo van a encontrar en el repositorio. Sin embargo, yo sí les sugiero, ¿no? Que pues intenten escribirlo por ustedes mismos, preguntarse cuáles son los argumentos de todas y cada una de las funciones que nosotros estemos aplicando, y asimismo mmm, utilicen un poco, ¿no? El comando help del software. Yo creo que un amigo estaba el otro día poniendo en Twitter como que su profesor ama la función help. Y yo la verdad pienso que siempre que uno se enfrenta a alguna tarea de programación, la función help es la mejor. Entonces, con razón la ama. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que les quiero decir? Entonces, esta documentación la van a encontrar ustedes ahí en el repositorio, y es la descripción de las variables que nosotros vamos a importar. Entonces, en Player nosotros vamos a ver cuál es el nombre del jugador de la NBA, salary, su salario y así. Vamos a tener una infinidad de variables. Bueno, no infinidad, 28 variables creo. Y, y entonces la tarea aquí es determinar cuáles son las variables que inciden más en el salario de un jugador, ¿vale? Entonces, yo pensaría que no me importa qué jugador es, ¿no? O sea, o será posible que no me importe. Quién sabe. Toca analizar muchas de estas variables. Pero listo, entonces vamos a comenzar con la preparación de nuestro entorno de trabajo. Recuerden que la primera función lo que hace es remover todos aquellos elementos que están listados en nuestro entorno de trabajo. El mío se encuentra vacío, entonces por consiguiente no hay que borrar ningún dato. Posteriormente, entonces, el primer paquete lo que me permite a mí es... Uy, tengo un nuevo suscriptor hasta ahora. Bueno, importación. Ah, bueno, esto me permite importar el CSV. No me voy a cansar de decírselos. Recuerden, comma separated values. Y tenemos tab separated values y, o sea, eso hay de todo. Entonces, tengan mucho cuidado con las extensiones. Después, em, nunca he sabido si eso es tidy. Pero bueno, esa nos permite, ese es un conglomerado, ¿no? de múltiples librerías que nos permite a nosotros manipular los datos y graficarlos. Este es de Linear Model Test, entonces nos permite hacer algunas pruebas de hipótesis sobre los modelos lineales. GData entonces es para manipular información, ¿listo? Creo que incluso no la necesitamos en este script, pero lo traje porque en el pasado lo teníamos. Stargazer, entonces a lo que los quiero como motivar es que dentro de todo al final de esta sesión ustedes van a tener varios modelos estimados. Entonces sería interesante que ustedes los pongan todos, em, o sea, cada uno en su columna respectiva, como nos permite Stargazer, y que hagan unas comparaciones. ¿Será que los signos son los mismos? ¿Será que son los signos esperados? ¿Qué está pasando con las desviaciones, ¿no? O sea, con los errores estándar de esos estimadores. Eso es una pregunta interesante también. Em, Giga 10 entonces nos permite hacer unas gráficas muy interesantes. Ya las van a ver ustedes. Es con respecto a las distribuciones de las varianzas, su comportamiento con respecto a otras variables. CorePlot es entonces la librería que nos permite hacer, es casi como un mapa, ¿no? Un mapa en el que podemos revisar cuál es el grado de correlación entre las variables.
Este creo que tampoco lo necesitamos, no recuerdo, porque ese, bueno, en fin. Este entonces CAR sí me permite hacer prueba de hipótesis sobre un conjunto de parámetros, el conjunto que yo quiera. Entonces nos va a servir bastante para cuando estemos analizando los problemas de cambio estructural, ¿no? Digo, de especificación incorrecta. Struct Change es entonces la librería que tiene el paquete de Show. También tiene a Kusum. Entonces es interesante chequearlo. Reshape es para manipular los datos y acomodarlos como ggplot los lee. Entonces, ggplot, si bien para mí es uno de los mejores paquetes para graficar, es también uno de los más complicados. Es muy chévere que aprendan a manejarlos. Yo intentaré pues transmitirles lo que sé con este paquete, pero necesitaré que también un apoyo de su parte. Listo, ese paquete podría decirse que es uno de los más difíciles que estamos manejando en la monitoría. Outliers para detectar valores atípicos y Sandwich para, no recuerdo por qué fue ese nombre, pero sirve para estimar los coeficientes robustos o de heteroscesticidad. ¿Vale? Entonces, ya habiéndolos introducido un poquito, entonces yo creo que podemos ponernos manos a la obra. Ahora, así como ustedes, yo no sé mucho de básquetbol, entonces acá hay una serie de, bueno, no una serie, solamente un enlace, donde podemos entonces ver cuáles son las descripciones de algunas variables, ¿listo? Porque puede ser que yo elegí algunas, pero ustedes pueden pensar que son otras las que son estadísticamente significativas o en teoría deberían impactar, ¿listo? Entonces ustedes pueden jugar con esto, no es que sea la única verdad. Ahora, ¿qué sería lo interesante? Que jugaran no con esta, sino con la gran encuesta integral, ¿listo? Entonces, acá lo que hacemos solamente es definir nuestro directorio de trabajo. Posteriormente importamos los datos. Ahora aquí, quiero que aquí noten algo importante y es que los strings los estoy trabajando como factores, listo. Un string o un carácter alfanumérico, un texto como tal, no puede ser incluido en una regresión, pero un factor sí. ¿Listo? Entonces el computador tiene una forma de trabajar los factores como si fueran dummies. Entonces es interesante importarlos de esta forma. Posteriormente, entonces a cada jugador le voy a dar un ID. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores, ahí lo trabajé, entonces no quiero que nos detengamos mucho en esto. Ahora, esto es para generalizar, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que si yo copiamos esto y peguémoslo en nuestra consola. Si yo me pregunto cuál es la dimensión de una base de datos, en este caso de la NBA, él me va a entregar dos valores. El primero va a ser entonces el número de observaciones y el segundo, o sea, de filas. Y el segundo va a ser el número de columnas, ¿listo? O de variables. Entonces, acá lo único que yo le estoy diciendo es extrae el primer elemento de ahí. Entonces me va a generar o sea, un ID que va a ser desde el 1 hasta el 485. Esto lo hago para que haya generalización en esto, ¿listo? Entonces, si alguna vez ustedes quieren estimar los salarios de otra base de la NBA, esto aplica. Entonces, las variables seleccionadas, ¿cuáles son? Primero el salario, ¿no? Entonces es un salario que ellos recibieron entre el 2017 y el 2018. La edad, el número de juegos o de partidos que ha tenido el jugador en cuestión, cuántos minutos ha jugado, una calificación de eficiencia del jugador. En esto sí no profundice mucho, pero pues, o sea, yo digo, un jugador eficiente debería ser mejor remunerado, ¿no? Y finalmente entonces tenemos el porcentaje de rotación, ¿vale? Entonces, este porcentaje de rotación, acá puse la descripción porque era el único que pues sí se me hizo interesante. Y es que ocurre cuando un equipo pierde la posesión del balón contra el equipo contrario, ¿listo? Entonces, yo esperaría que si un jugador tiene un alto porcentaje de rotación, puede ser que primero o se salió de los márgenes de la cancha y pues el otro equipo sacó, o, o pues simplemente le robaron el balón en algún movimiento, o simplemente hizo algún, ¿cómo es que se llama eso?
alguna falta, ¿listo? Entonces pues tocó darle el balón a los otros. Ellos dieron un tiro libre, yo qué sé. Me pareció interesante agregarla. Entonces, posteriormente, ¿yo qué hago? En, en esta base de datos de la NBA, yo voy a seleccionar solamente esas variables, las listadas, más el ID. Pongo entonces unos nombres para yo, o sea, tener más en cuenta eso. Y listo. Ahora, esto, ¿qué es lo que me permite? Entonces, vamos acá. Listo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no recuerdo si ya expliqué esto, pero pues por si acaso. Entonces, si yo tengo una base de datos con x sub 1, x sub 2 y x sub 3, entonces lo que, a ver, muevo esto un poquito, eso. Lo que va a pasar es que si yo tengo observaciones, digamos acá NA 1, 2 y NA 1, 2. Si yo me pregunto, esta digamos que va a ser mi base de datos, se llama entonces base. Y entonces yo lo que estoy haciendo con isNA, creo que aparece data frame de base. Entonces lo que va a suceder es que esto va a analizar en esta tabla mi x sub 1, x sub 2 y x sub 3, ¿cierto? Y entonces él se va a preguntar, este NA. ¿Es NA? Sí, entonces, listo, acá pongo un cero, ¿no? Entonces, mentiras, pondría un uno, ¿no? Porque sí es un NA. Este uno ¿es NA? No. Entonces, yo pondría un cero y así con todos, ¿no? Entonces, en esta tercera posición, él va a decir como si es un NA, entonces pongo un uno, ¿listo? En esta siguiente, entonces, ¿eso es un NA? No, entonces un cero. Y así, con todos los datos, ¿listo? Entonces, posteriormente, lo que yo estoy diciendo es decirle call sums o call sum, no recuerdo. Esto lo que hace es sumar las columnas de mi nueva base de datos. Entonces, ¿qué pasó acá? Que yo encontré un uno y 1. ¿Listo? Entonces, esto me va a informar a mí cuántos valores perdidos tengo en cada una de las columnas. Entonces, listo. Revisemos. Listo, entonces hay dos jugadores para los cuales no tengo esa variable de turnover o de rotación, ¿no? Del balón. Y ahora ustedes tendrían dos alternativas. Entonces, ¿cuáles son las dos alternativas? Entonces, la primera es con riesgo de problemas. Entonces, alternativas. ¿Cuál es la primera? La primera entonces va a ser que nosotros eliminemos solamente, ¿cierto? Eliminar observaciones. Y entonces, si yo elimino una observación, lo que va a pasar es que si esta fila tenía una NA, entonces, listo, la cancelo. La siguiente también tiene, listo, la cancelo. La tercera también tiene, listo, la cancelo. Entonces, eso es como lo que les quiero contar ahí. La segunda, y esta es, o sea, la primera tiene el problema de que nosotros podemos estar bajando drásticamente, en algunos casos, el tamaño de la muestra. Entonces, ese podría ser un problema. La siguiente es entonces interpolación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Interpolación versus, no es un versus, es como, acá les quiero hacer como una diferencia y es con extrapolación, creo que se llama. Entonces, extrapolación quiere decir que ustedes pueden tener, no sé, digamos que alguno de ustedes esté creativo y tiene entonces unas estimaciones de, no sé, digamos, el crecimiento de algún país. Y entonces estamos acá, ¿no? En T igual a 2020, hoy que es en
23 de mayo. Listo, entonces 23 de mayo. Y entonces alguno de ustedes intenta, con base a la información anterior, extrapolar eso y decir como yo creo que el crecimiento va a estar por acá. Entonces ustedes están sacando datos ya por fuera de la muestra. Listo, en interpolación, ¿cuál es el problema? Entonces, a ver, listo. Entonces en interpolación, ¿cuál sería el problema? Y es que ustedes lo que van a tener es algo como, por ejemplo, así, un corte, continúa por acá, otro corte, continúa por aquí, otro corte, continúa por acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gracia de interpolación? Que ustedes van a estimar lo que mejor cubra ese cortecito. ¿Listo? Entonces, esto sería inter. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si ustedes interpolaron y después quieren extrapolar, entonces, como la extrapolación se basaba en la información anterior, ustedes hicieron una estimación para conocer esa información anterior. Entonces, si bien la extrapolación tiene un error, cuando esa extrapolación está tomando como información alguna interpolación que ustedes hicieron ahí, va a haber un error doble y es porque esta, o sea, la extrapolación tiene un error, ¿no? Y la interpolación también tiene un error. Entonces ustedes están estimando un modelo que tenía un error estimado. Entonces es esa como la diferencia que les quiero decir ahí. Pero tal vez si solamente teníamos estos tres datos, ustedes podrían decir, voy a reemplazar este NEA por la media. Entonces pondrían 1.5. Este también lo intercambiarían por 1.5 y finalmente el último también por 1.5. Tal vez no fueron los mejores números, pero algo se hizo. Y pues con ese enfoque, si bien estamos metiendo un error, conservamos las variables en cuestión. Entonces, acá lo que yo estoy haciendo es creando una variable de relleno, ¿sí? O sea, con la que voy a meter en esos espacios en blanco, que va a ser la mediana. Estoy tomando la mediana porque no se ve afectada por valores atípicos, como si pasa con la media. Y con na.rm, entonces le estoy diciendo que remueva los not available, ¿cierto? Los valores perdidos, y así pues él puede estimar, ¿vale? Entonces calculo cuál es el valor. Después, entonces, aquellos valores que son perdidos en esta base de datos, entonces que sean rellenados con esta variable de relleno que creen. Listo, entonces noten que si vuelvo a hacer la suma de las columnas, pues ya no hay ningún error. Esta variable pues me permite a mí revisar cómo son mis variables. Noten que tengo 485 observaciones, 7 columnas, pero pues solamente 6 de ellas son variables, ¿no? La primera es un ID. Este es o sea, tengo 5 enteros y 2 decimales. ¿Listo? Entonces, listo, ahí ya chequeé. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a comenzar a trabajar con factores, ¿listo? Entonces, pues para que vayamos trabajando con algo que no son solamente uno y 0, ¿listo? Entonces, es como chévere que nos adaptemos a distintas circunstancias. Entonces, estas cosas no son comillas, ¿listo? Son tildes invertidas. Para que tengan cuidado entonces cuando estén ustedes escribiendo su propio algoritmo. Ahora, voy a crear dos variables. ¿Cuáles van a ser? Entonces va a ser el promedio de minutos jugados, ¿listo? Y asimismo el promedio de faltas. Voy a utilizar el promedio de la rotación como un promedio de faltas. Yo sé que ahí hay algunas características, otro tipo de características que me informan acerca de, sí, hacer más bien otro tipo de cosas de las que me informa la rotación, pero tomémoslo como proxy de faltas. Igual esto no necesita mucha rigurosidad en este sentido. Ya verán por qué. Posteriormente, entonces, voy a crear un índice de confianza y es que si el número de
esto es un if else, ¿no? Entonces recuerden, o sea, si esta condición es verdad, entonces pongo esto. Pero si esta condición es falsa, entonces pongo el segundo argumento, ¿vale? Y todo eso está entonces encerrado dentro de un as factor. Entonces esto está, eso se llama coerción. Entonces estoy llevando un objeto que no necesariamente es un factor a que lo sea, ¿cierto? Entonces acá esto tiene comillas, entonces eso es un carácter alfanumérico, un string, un character, como lo quieran llamar, y lo convierto en un factor. Listo, entonces pues si juega más que lo promedio, entonces es porque es un buen jugador, ¿no? O sea, el entrenador quiere que él siga en ese partido. Y posteriormente entonces un índice de agresividad. Si la persona tiene un índice de rotación mayor que el promedio, yo pensaría que es un jugador agresivo, ¿no? Entonces, listo. Ahí creamos nuestras dos variables. Y ahora, uy, esto se va a poner divertido. Em, Esta variable melt, ¿qué es lo que hace? Digo, esta función, es una función melt. Entonces, vamos a explicarlo un poco. Esta va a ser difícil, ¿listo? Entonces, necesito que me entreguen todos sus poderes ahora mismo. Entonces, eso es para ggplot, ¿listo? Entonces, vamos a trabajar con melt. Ay, esto... Ya, melt. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que típicamente ustedes lo que tienen es el individuo, ¿no? Entonces vamos a tener un ID. Entonces digamos 1, 2, 3. Después vamos a tener entonces nuestra variable x1, x2 y dejamos hasta x3, el mismo ejemplo anterior. Entonces lo que melt va a ser, yo tengo que informarle cuál es el individuo. Entonces, por eso en la función ustedes van a ver un melt ID y selecciono cuál es el individuo. Eso entonces lo que va a hacer es entonces crear tres columnas, ¿listo? Y tres columnas es todo lo que nosotros vamos a tener solamente. Entonces, una columna va a ser ID, otra va a ser variable y la otra va a ser value. ¿Listo? Entonces, esas van a ser nuestras columnas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Nosotros vamos a tener nuestros mismos tres individuos. Ahora, en variable, lo que nosotros vamos a tener es el nombre de esa variable. X1, X1 y X1. Entonces, digamos que acá en azul. A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que entonces en los valores él me va a entregar, pues el primer individuo tuvo el valor de A, el segundo tuvo el valor de B y el tercero el valor de C. Posteriormente entonces, otra vez, tres IDs, ¿cierto? Y ahora en la variable x2, ¿yo qué observaciones tuve? D, E, F. Y así, ¿cierto? Entonces, pues ustedes ya sabrán qué es esto, ¿cierto? ¿Y esto por qué se hace? Porque ggplot como tal no puede graficar las cosas como están en la izquierda. ¿Listo? Es decir, yo las tengo que llevar a como está a la derecha. Y esto, entonces, esta columna de acá va a cumplir con un papel como discriminatorio. O más que discriminatorio, indicativo. ¿Listo? Entonces, para eso es para lo que la voy a utilizar. Y, y noten que si yo entro aquí a cajas es exactamente lo que estábamos charlando ahorita, ¿no? Ahora, ujú, po- bueno, ¿qué es lo que sucede? Que yo como tal no quiero graficar algunas variables que no sean de carácter numérico, ¿no? Es decir, el índice de confianza o el índice de agresividad pues es un sí o un no, entonces yo como tal no lo podría graficar en un diagrama de cajas. ¿Y por qué quiero un diagrama de caja? Porque
vamos a revisar entonces los valores atípicos, ¿no? Entonces, todo esto lo estoy pasando rápido porque pues ustedes ya tienen que saber sobre qué hacen estas funciones, ¿no? Entonces, con esto lo que yo estoy haciendo es que em, me limito a aquellas observaciones cuya variable son estas. Posteriormente, ¿qué hago? Esto, no sé, lo tuve que hacer porque me estaba generando un error y era que algunos valores al haber sido convertidos no eran entendidos como número. Entonces, pues nada, o sea, fuerzo esa columna que lo sea porque sé que todos esos valores son números. Después, entonces, corro esto, veamos primero qué sale y ya les explico entonces esto. Entonces, noten que aquí yo tengo la gráfica de caja por variable. Entonces, estas son gráficas muy gomelas. Las que ustedes pueden hacer con la gran encuesta integrada de hogares son más chéveres. Entonces, los invito a que hagan este tipo de actividades, ¿no? Y entonces noten que la mayoría de salarios se ubican en esta sección. La línea negra del centro es entonces la mediana y los límites inferior y superior de la caja son lo que corresponde al rango intercuantílico, ¿no? O sea, el primer y el tercer cuantil, cuartil, perdón. Entonces el 75% de los datos y el 25% de los datos. Y todo aquello que esté por fuera de estas líneas, lo que me va a indicar es que son valores atípicos. ¿Listo? Entonces, todos estos valores son atípicos. Y es que hay algunos jugadores que pueden tener sus salarios muy inflados, ¿no? A comparación de otros. O sea, no sé, no podría compararse el salario de alguno de estos con el de, por ejemplo, LeBron James, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Y pues también que hay una edad dorada, ¿no? Para estar en el tema de los deportes. Hay otras personas que pues ya están muy rezagados en esos términos. Y bueno, todos los datos. El punto aquí es como que vieran que con estas gráficas uno puede ver un poco los datos, su estructura como tal y la existencia de valores atípicos. Ahora, ggplot, recuerden cómo funciona, funciona por capas. Entonces, ¿yo qué es lo primero que tengo que decir? Cuál es la información de donde voy a extraer los datos? Entonces, mi variable cajas, mi objeto cajas. Y posteriormente tengo que decir cuáles son los ejes. Entonces, como tal, un diagrama de caja no tiene un eje X, ¿no? Es decir, no tiene movimientos a lo ancho, sino solamente a lo vertical. Luego, a mí me interesaría incluir solamente el valor. Sin embargo, pues me lo pide, entonces le digo como, Ash, es un 1 y ya. O sea, me salvo con eso. Pero noten que esto no tiene ninguna interpretación o nada interesante. Después, entonces, ¿qué le digo? Le digo, créame un- una gráfica de caja, ¿listo? Entonces, este es el comando que me lo grafica. Después, entonces, con esta otra función, lo que yo quiero hacer es entonces em, decirle que quiero una gráfica individual por cada una de ellas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si quieren, cortemos esto, volvamos a correr y listo. Entonces, a ver. Esto creo que hay un problema. No mentiras, no hay ningún problema. Esto lo que va a hacer es, en una misma gráfica, él va a poner todas las variables. ¿Listo? Entonces noten que aquí se quedó con el eje más alto y era 30 millones. ¿Listo? Entonces, pues obviamente sabiendo que uno de los límites aquí en la parte izquierda, ¿cierto? En la imagen de esta función es 30 millones, olvídense de que vamos a ver algo como 30.000 minutos jugados o 40 años de edad, 40 juegos, no, ¿listo? Entonces, esa es la utilidad de la función, que nos permite separar cada una de estas cajas en su propio gráfico, ¿vale? Después, entonces, un tema de etiquetas, la temática de esto, creo que si lo quitan, entonces la temática por defecto de ggplot es gris. Y esto es como retoques, ¿no? Gráficos. Entonces, pues eso ya lo pueden ver ustedes o pues
De todas formas, la traducción no es muy difícil, ¿no? O sea, el título del gráfico, entonces gráfica de caja por variable, va a tener un tamaño más grande. Lo puse ahí en 12, que sea negrilla. Acá el subtítulo es entonces es en cursivas y cosas por el estilo. Donde posicionamos entonces la leyenda, cosas por el estilo. Este no tiene leyenda, pero ustedes podrían, por ejemplo, en el de la gran encuesta integrada de hogares, poner leyenda, cosa tal que él separe los hombres y las mujeres. ¿Listo? Entonces, eso sería interesante. Consejo. Les recomendaría entonces poner una variable acá color por sexo. ¿Listo? Y entonces recuerden que este sexo entonces tiene que estar en la variable cuando nosotros hagamos el melt. Entonces acá ustedes tendrían que poner el sexo. Ahí, sexo. ¿Listo? Sexy. Y poner entonces eso y ya. Ahora, ¿cómo se vería eso en esta gráfica? Ahí como por ayudarles un poquito, entonces pues recuerden, solamente se añadiría una variable extra, sexo. Y esa variable extra entonces, si el individuo uno era mujer, entonces 0. 2 entonces era hombre, 1. Y 3 entonces era mujer, 0. Entonces, recuerden, ese patrón se repetiría. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. ¿Qué otras cosas interesantes se pueden ver? Por ejemplo, ¿será que la agresividad del jugador tiene algún efecto en, en el salario? Entonces, corramos esto primero para ver qué es. Y miren, es que ggplot hace de las mejores gráficas que he visto. Bueno, entonces acá lo que yo estoy haciendo es graficar el salario, ¿cierto? Mi variable y con respecto a los minutos jugados, mi variable x. Y noten aquí el color, ¿no? Entonces estoy discriminando por el índice de agresividad. Em, entonces, pues los puntos azules son esos jugadores agresivos, los puntos rojos son los jugadores que no son para nada agresivos. Ahora, ¿qué pasa? Que la verdad es que estas regresiones se parecen, ¿no? O sea, yo pensaría que no hay un impacto significativo. ¿Y por qué? Si quieren, ustedes pueden pausar el video y pensarlo antes de que yo les dé la respuesta. Listo, y la respuesta es la siguiente, y es que yo pensaría que no hay una diferencia significativa en el salario en dados los minutos jugados entre ser agresivo y no. ¿Por qué? Porque noten que al inicio, si bien hay como un... ¿Cómo es que se llama eso? O sea, el hecho de ser agresivo sí representa un menor salario, pasado un tiempo ya no. ¿Listo? Entonces, es decir, se invierte la relación. Si estas dos rectas de regresión se cruzan, entonces yo pensaría que no, o sea, no tiene nada que ver. Acá una intuición medio boba que uno podría decir es que al inicio, cuando te están conociendo en este medio, pues no puedes ser agresivo, ¿no? O sea, no puedes buscar problemas, ¿no? O sea, tienes que buscar contratos. Y al final, pues ya dado que tienes o sea, ¿cierto? O sea, ya dado que, o sea, se nota que quieren que juegues más minutos, que eres bueno, toda la cosa. Entonces, pues ahí sí puedes ser lo agresivo que quieras, ¿no? O sea, ya no tienes nada que perder técnicamente. Ahora, algo que quería mostrarles, veamos si esto me deja. Voy a cortar aquí el color, volvemos a estimar. Listo. Este ya no sería comparado por su agresividad, ¿no? Pero noten que esto es algo que estábamos hablando en clase con el profe Jorge. Y es que conforme ustedes se van acercando al promedio de minutos jugados y al promedio de salario, los intervalos de confianza se vuelven más finitos, ¿no? Acá el código está diseñado para que se den esos intervalos de confianza y noten que en los datos más extremos la anchura aumenta, ¿no? Entonces es algo interesante que gráficamente también se puede ver. Listo. Estos intervalos de confianza y esa línea se logran con esta función. Listo. Entonces es la línea que mejor se aproxima por un medio de regresión lineal.
y pues graficamos los puntos, ya ustedes saben cómo funciona esto. Ahora, ¿será que hay algunos componentes que tienen relación no lineal? Y pues acá yo les muestro un ejemplo de los juegos versus los minutos. Y entonces noten que puede ser que esta sea una de las causantes de nuestros problemas de multicolinealidad. ¿Y por qué? Porque típicamente yo sí esperaría que alguien que haya jugado más partidos haya jugado más minutos, ¿no? Entonces, o más bien que dado que yo, bueno, sí, digamos que ahí ustedes me van a entender. Acá la fórmula de la estimación, entonces lo que hice fue poner un polinomio de segundo grado y noten entonces que pues cambió totalmente su comportamiento, ¿no? Listo. Ahora sí pasamos entonces a la parte de estimación. Qué pena si me puse a molestar mucho con estos gráficos, pero es importante que ustedes siempre vean las relaciones de forma gráfica, ¿no? Ahora sí, comenzamos con la estimación. Entonces, si nosotros tratáramos datos atípicos, yo, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues voy a eliminar ese ID porque no me sirve, ¿listo? Después voy a estimar mi primer modelo. Entonces, la fórmula es el salario en función de punto. ¿Qué significa punto en este caso? Todo lo demás. ¿Listo? Entonces, como está en función de todo lo demás, pues, ¿qué es todo lo demás? Todas aquellas variables que no sean el salario y que se encuentran en la base de datos de la NBA, es decir, la edad, los juegos, los minutos jugados, eficiencia, rotación y los dos índices que creamos. Después, entonces, lo que vamos a hacer es... ay, perdón. Entonces, bueno, ya limpiamos eso. eh, Estimamos y pedimos el resumen. Entonces, ¿qué cosas interesantes hallamos acá? Y es que em, ni el índice de agresividad ni la rotación, donde el segundo nacía de la primera, no son estadísticamente significativos. ¿Vale? Entonces, em, es nuestro primer como nuestro primer encuentro acá. Ahora, con Par and Pro, lo que yo voy a hacer es dividir esta sección, ¿listo? Y es que en esta sección de gráficas yo hasta el momento solamente he ploteado una gráfica. Sin embargo, acá yo le puedo decir que quiero que me haga 3 filas y 2 columnas, ¿listo? Posteriormente plot y ¿qué voy a plotear? Entonces voy a plotear un objeto creado por este objeto que es un modelo lineal. Y con este which lo que yo hago es decirle plotea las todas. Porque es que este objeto tiene como tal 6 gráficas, pero él grafica solamente 4 por defecto. Yo acá la estoy forzando a que me grafique las 6. Entonces corro eso y posteriormente pues con esta función lo que yo hago es restablecerlo, ¿no? O sea, que me grafique con solamente una fila y una columna, es decir, una gráfica cada vez que yo solicito. Entonces, bueno, veamos qué es lo que tenemos acá. ¿Y qué es lo que tenemos? Entonces, en nuestro primer cuadrante tenemos residuales versus valores ajustados. Entonces, ¿a qué hago referencia con esto? Bajemos un poquito. Eso. Entonces, yo acá tengo U sub I estimado y acá tengo Y sub I estimado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría ver acá? Ay, lo que yo esperaría ver acá es una línea recta. ¿Listo? Una línea que pase por, por el cero. Una línea horizontal. ¿Y por qué es? Porque en realidad esto nos podría decir que el valor esperado de U dados los x es igual a cero. ¿Listo? Y es que pensemos en este y ajustado como una función que está en términos de los x, ¿cierto? Entonces es, digamos, ese término ahí. Es,
no, o sea, no es exactamente eso. Ahí lo que les estoy dando es una intuición para que me entiendan como la explicación, pero es como eso, ¿no? El supuesto como de exogeneidad, lo que queremos chequear ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo les decía? Entonces, tiene que ser una línea horizontal. Aquí se cumple, ¿no? ¿Y cuál es el problema con eso? Que para algunos valores de x, los residuales son muy altos. ¿Listo? Entonces, los residuales como tal dependen de las x y, es decir, sus valores pueden aumentar o disminuir. ¿Listo? Entonces, ese es el problema. Por este primer cuadrante yo diría como, listo, ya no tenemos ese supuesto del todo bien. Luego tenemos la normal, bueno, esto le dicen el Cook-Plot. Em, y ahí entonces el objetivo es que los puntos que nosotros tenemos se aproximen lo más posible a esta línea, ¿listo? Que es la forma teórica que tendría que tener una normal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando? Que los datos en algunos puntos son más atípicos de lo que permitiría la normal. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un problema. En el siguiente punto, entonces, lo que nosotros tenemos es la versión estandarizada de los residuales. Este se utiliza para corroborar principalmente como heterocedasticidad, ¿vale? Em, a ver. Es que esto es como que les dijera yo. Técnicamente esto sirve como para comprobar si los residuales son homocedásticos o también para comprobar si son idénticamente distribuidos. ¿Listo? Entonces deberían distribuirse uniformemente a lo largo o bueno, idénticamente a lo largo de estos valores ajustados. Acá no se cumple. Es decir, lo que yo quiero acá es también una línea horizontal. Después entonces tenemos la instancia de Cook. Y la instancia de Cook es como algo introducido como en un paper de Dennis Cook en el 77. Y esto lo que permite crear es una variable de influencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se estima esto? Vamos a ver. Entonces, puede ser... Ay, esa línea no hay. Listo. Entonces, puede ser que... Ah, bueno. Más bien, ¿yo qué tengo? Yo tengo una matriz de X de n entradas, ¿cierto? O sea, n observaciones y k columnas, k variables. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo voy a hacer una primera estimación, digamos, x sub 0, em, que va a ser n menos 1 por k. ¿Listo? Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es eliminar una observación. Eliminar una i, ¿cierto? O sea, cualquier i. Lo que va a pasar con esto, a ver, corremos un poquito, es que yo voy a hacer mi estimación, ¿no? Entonces, calculo cuáles van a ser mis y estimados. Y voy a hacer lo mismo, entonces después escribo un x sub 1 con un n menos 1 por k y eliminé una i. Entonces acá vuelvo a eliminar una i, pero una i distinta. ¿Listo? Y así, entonces voy a hacer esto n veces, ¿cierto? O bueno, comencé con x sub 0, entonces técnicamente tendría que terminar en x sub n1, sería n menos 1 por k. Y entonces cada una de estas a mí me va a entregar un y estimado, ¿no? Y lo que... Ay, n menos 1. Entonces lo que va a pasar acá es que esta prueba lo que hace es comparar. ¿Listo? Entonces, comparar. ¿Qué pasa con los betas? Entonces, lo que va a pasar es que si yo en este caso eliminé una i, que era un dato atípico,
pero no, es que por eso digo que hay varias definiciones de datos atípicos. En este caso, ese dato atípico era tan atípico que influenció los parámetros. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una regresión de, no sé, de este tipo, a ver acá, digamos que yo tengo una serie de puntos acá, acá, eso sí. Entonces, si yo tengo esos puntos, la mejor recta de regresión sería esta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que digamos que yo quiero adicionar este punto. Y ese punto era tan atípico y tan pesado que hizo que la recta de regresión cambiara a ser esta. Ay, qué mal. Esta sí. ¿Listo? Entonces, ese término como tal ya me influenció demasiado este beta, ¿no? O sea, la diferencia ahí ya es más que notoria. Entonces, él va, basado en eso, decirme cuáles son los valores que al quitarlos cambiaron, sí, cambió demasiado la estimación, ¿listo? Es decir, porque ellos eran muy influenciadores. Después entonces tenemos una, un término ahí de apalancamiento. Entonces eso es como pues, digamos que técnicamente es lo mismo, es una medida como de influencia. Entonces todos los datos que se salgan de estas bandas rojas van a tener un fuerte impacto en los residuales, ¿listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, la observación número 143 es un dato típico. Acá encontramos lo mismo, la 70, la 328, que noten que está aquí también en esta CocoPlot en nuestros residuales versus los valores ajustados. Entonces, bueno, eso es como lo primero que uno puede ver por ahí. Después, entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Yo les voy a explicar un poco de datos atípicos, pero la pregunta aquí es, ¿será que en la gran encuesta integrada de hogares ustedes tienen que controlar por eso? Entonces, ahí hablando con el profe Jorge, lo que nos contó a Hernando y a mí es que, bueno, les doy como igual mi perspectiva, y es que yo siento que de todas formas tener 10.000 datos es tener bastante, entonces em, no me parece a mí tan importante si elimino unos 1.000, por ejemplo, o sea, digamos que la diferencia no es notable, ¿no? O sea, pero si yo les digo que de 40 datos pase a 30, pues ahí sí la diferencia es supremamente grave. Pero la cuestión aquí, ¿cuál es? Que los datos de la gran encuesta integrada de hogares son de todas formas obtenidos de una forma aleatoria. Al Estado eso le costó plata, ¿no? Entonces las investigaciones que se hacen con esos datos deberían ser tenidas en cuenta, ¿no? O más bien, deberían tener, las investigaciones deberían tener en cuenta todos los datos. Ya estoy perdiendo los poderes en la explicación, ¿no? Pero bueno, entonces, em, al parecer con esos datos no los limpian de valores atípicos. Sin embargo, acá igual yo les voy a mostrar porque en algún momento puede que ustedes lo necesiten. Entonces, como tal, ¿cómo se realiza una limpieza de valores atípicos? Entonces es algo que se llama en la literatura como el Z-score. Y entonces el Z-score, que es, digamos que yo tengo una variable aleatoria X, y entonces el Z-score de mi iésima observación de X va a ser igual a la iésima observación de X menos su media sobre la desviación estándar de X. ¿Listo? Entonces, esto, asumiendo una distribución normal, lo que va a pasar es que en Z va a distribuir con media en 0 y varianza 1. ¿Listo? O sea, va a distribuir... Ay, a ver acá. Va a distribuir normal con media 0, varianza 1. Ahora sí. Y entonces ustedes, ¿qué es lo que recuerdan? O sea, hay unos porcentajes ahí con respecto a lo normal. Y es que a una desviación estándar, o sea, -1 a la izquierda y a 1 a la derecha.
Entonces, creo yo, no recuerdo bien, creo que están en el 68% de los datos. A dos desviaciones, entonces digamos menos dos desviaciones y acá entonces dos desviaciones, creo que están en el 95% de los datos. Y finalmente entonces a tres desviaciones y acá tres desviaciones están como el 98-99% de los datos. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. Ahora yo, ¿qué valores diría que son atípicos? Pues digamos que el 95 no está tan grave, ¿no? Entonces, em, tal vez los que están en estos extremos. ¿Listo? Esos sí serían los valores atípicos de los que tendríamos que cuidarnos. En este caso, entonces, yo voy a controlar por esos valores atípicos. Entonces, con la función score, lo que yo hago es crear un objeto, o ese creo que era de, eh, uy, yo por qué puse OS, Em, outlier, outlier score, o algo así, no sé, ya no recuerdo qué hice. Entonces lo calculo para eso, y entonces acá, ojo, porque este índice de confianza es una variable dicotómica, ¿no? Que toma valores entre 0 y 1, entonces no tiene sentido calcular eso. Después yo lo que hago es crear en la base de datos de la NBA una columna que se llama típicos, que se cumple así. El score de esa iésima variable es mayor a 3, recuerden, entonces está en la cola de la derecha, o menor a -3, es decir, está en la cola de la izquierda. Tengan cuidado con este menor que y menos, ¿listo? Esta barra vertical entonces es un booleano, ¿no? Es decir, me permite a mí chequear la aseveración, digo, la veracidad de una aseveración, ¿listo? Entonces lo corro. Después entonces con filter, ¿qué es lo que hago? Digo, aquellas filas que en su columna de atípicos tienen un f de false, entonces quiere decir que no son un dato atípico. Entonces yo me quedo con esos datos, ¿listo? Y listo, entonces con eso nosotros lo que hacemos es correr nuestro segundo modelo. Veamos si algo importante pasó. La eficiencia subió en términos de significancia, ¿no? Ahora es más significativa. Puede ser que, no sé, algunos, bueno, más bien no pongamos, no nos pongamos a hablar de esas cosas. Y finalmente, pues vuelvo a chequear qué pasó con los residuales. Acá lo que yo encuentro es que, pues, creo que no les hizo nada. Ah, no, es que acá en el código estaba mal. Segundo malo, otra vez. Entonces, mm, mm, bueno, a ver. Bueno, sí, mejoró un poco, ¿cierto? Estas colas de la normal yo ya las veo un poquito más pegadas. Em, no me limpió las distancias de Cook, tal vez no son tan atípicos, tal vez podrían caer si pongo aquí un 2 o un 2.5, pero noten que aquí en los términos de apalancamiento, o sea, no hay ningún dato como en estos extremos, o sea, por las líneas rojas, y por eso él ni siquiera alcanza a graficar las líneas rojas. Entonces es súper bueno cuando en un gráfico de apalancamiento ustedes no ven las líneas rojas por ahí. Quiere decir que están muy bien en esos términos. Listo. Bueno, entonces con eso yo pensaría que ya tenemos nuestro segundo video, el video con respecto a la estimación. Los veré entonces en el próximo video donde vamos a tratar temas como los supuestos sobre el modelo y los supuestos sobre el error. ¿Listo? Entonces, muchas gracias.